genera nuevas ideas. Habíamos hablado del conocimiento. Para desarrollar cualquier trabajo nosotros necesitamos el conocimiento y el conocimiento se aprende de varias maneras. Se aprende por la tradición, en lo empírico y en lo tecnológico. Pero eso no quiere decir que el tecnológico desborde al empírico. El trabajo empírico es el que nos deja las experiencias, lo que en la casa nos decían que era la escuela de la vida, la universidad de la vida. Entonces las innovaciones y las tecnológicas nos ayudan a realizar el trabajo, pero no debemos dejarnos dominar por esas tecnologías. Tenemos el problema, ya habíamos hablado de las inteligencias artificiales en aquellas ocasiones. Habíamos hablado del trabajo dependiente. Cuando se prestan servicios y recibimos una remuneración, donde encontramos un empleador, nos pagan por prestar nuestros servicios, nuestra mano de obra y nuestro intelecto. Tanto el patrón como el trabajador tiene deberes y derechos y estos están contemplados, por ejemplo, en el Código Sustantivo del Trabajo, en la cual hay uno administrativo y una parte jurídica. Que en trabajo dependiente debemos cumplir unos horarios y un sitio donde debemos laborar previamente, pactado en un contrato previamente compartido con el patrón. Uh, en aquella ocasión estábamos hablando también del trabajo de los cuidados. El trabajo de los cuidados, digamos que es una nueva economía, que era el trabajo del cuidado de, por ejemplo, de la tercera edad, el cuidado de los niños, el cuidado de una comunidad. Aquí he visto, en especial he visto en Bogotá, que están haciendo unas comunidades que las llaman las manzanas, donde van las señoras, lavan la ropa, reciben unos cursos, reciben unas instrucciones y lo más importante es que hacen una integración comunitaria. Esa es una parte de trabajo de cuidados de la economía social que debe hacer el Estado. La están instaurando, digamos, aquí por localidades. Eso también se debe irradiar en todo el país, porque no solamente en Bogotá se puede tener aquellas cosas que son para el bienestar de las personas, todo debe ser irradiado. Entonces, aquí habíamos hablado también de la población vulnerable, que también otro informe acerca de la Guajira, que están colocando, este gobierno está colocando una especie de alcantarillados allá en toda la parte de la Guajira, pero ese resultado se da hasta el año entrante. Hablaban también de la desnutrición de los niños guayú y de los adultos. Hablaban de la cantidad de niños que mueren por desnutrición. Eh, llegábamos a una parte muy interesante, que este trabajo no es remunerado. Entonces es una persona que está cuidando a un anciano, o sea, por ejemplo, en la familia, y hablábamos de que la gente se peleaba por no asistirlo. Hoy en noticias hablaron de que iban a hacer énfasis, yo lo digo como muy ordinario, que iban a entrar a castigar a aquellos hijos que no prestaban atención a sus padres que ya están ancianos. Entonces el anciano ya lo dejan a un lado, lo dejan solo en la vereda, o usan los ancianos en las veredas para dejarle al cuidado de los nietos. Y entonces este trabajo no es pago, este trabajo se hace es como gratis, y no tiene una contraprestación social, porque por ejemplo para alzar un enfermo siempre es menesteroso.
Se necesita tener un físico para poder tomar ese peso. Se hablaba también de que las mujeres son las que hacen este rol del trabajo de cuidados. Las mujeres son las encargadas y siempre le hemos echado esa carga a ellas para que realicen esas labores. Se dice que no es visibilizado porque lo tomamos, ellas lo toman como si fuera una obligación, otras la toman como una ayuda, como un aprecio, como algo muy querido, pero no es visibilizado en el sentido de que no se le busca las formas sociales, higiénicas y medicinales para realizar esta labor. Entonces, ¿cuáles son los actores? Los actores son a estos que hemos nombrado, los niños, ancianos, población vulnerable, el Estado y en todo el entorno que nos está rodeando. ¿Alguien va a hablar? Bueno, el trabajo voluntario. No se recibe ninguna remuneración. Es altruista. Entonces, ¿cuál es el trabajo que es voluntario? El que ustedes están haciendo en su asociación, el que están haciendo en su cooperativa, en su fundación, el que están realizando ustedes por una comunidad. Incluso es un trabajo voluntario aquellos que hacen el trabajo social de deportes, de recreación en los mismos territorios. Eh, Esto nace vocacionalmente, eso es que nace con uno, no, no es que se vea abocado que de un momento a otro lo estén obligando. Este trabajo también se lleva a cabo con los animales domésticos, incluso con los animales salvajes. Estuve viendo una proyección de Putumayo acerca de unas aves que no las había conocido. Me llamó la atención el ave de 7 colores. Esa ave puede, donde llegue el impacto del ser humano, las puede extinguir. Estuvimos hablando también de los ámbitos migrantes, que en el mundo se volvió un fenómeno que, que es imposible poderlo atajar. Eh, todos nos volvimos inmigrantes, muchas personas quieren, por ejemplo, los colombianos quieren irse, ya no se van para Venezuela, ahora se van es para Estados Unidos o para Europa los que tienen plata. Todos quieren ir a los países subdesarrollados. Los africanos se quieren ir, y ahora con mayor razón, se quieren ir para Europa. Europa también, cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial lo que hizo fue correr para África y Australia. Tenemos la parte de salud. Habíamos hablado de la salud de aquellas personas que se dedican a la enfermería, aquellas personas que se dedican a prevenir enfermedades, a prevenir accidentes. Habíamos hablado de la parte de educación. La educación no solamente es lo que es lo formal, sino la educación también se da en distintos aspectos. La educación se da cuando yo le estoy enseñando a un compañero de la vereda o a una compañera de la vereda a cómo cultivar o compartir el conocimiento que nosotros traemos, porque es un conocimiento ancestral, es un conocimiento que con el tiempo se ha vuelto técnico y científico. En el campo hacemos también educación de investigación, porque cada vez que nos encontramos con alguien, oiga, ¿por qué no hacemos un esqueje? ¿Por qué no probamos estas nuevas semillas? Esa es parte de educación, que es trabajo voluntario. Ser generosos. La generosidad es muy dada en nuestro medio. No digo aquí en la ciudad, porque aquí la generosidad se interpreta de otra forma. Pero la generosidad en el medio de nosotros, de nuestras organizaciones, se ve ampliamente. Sí. La empatía. La empatía es otro ámbito que nosotros compartimos.
con todos nuestros compañeros y compañeras. ¿Para qué? Para hacer esto que estamos haciendo es empatía. En la organización lo que hacemos es empatía. Establecemos compromisos y cooperamos en medio de nuestra organización, bien sea la asociación, bien sea la fundación, bien sea la cooperativa. Eso nos hace crecer como personas. Este balance social es el que nos hace surgir, nos hace pensar, nos hace innovar. Eh, bueno, Pido la palabra. sí, compañera. Frente a la economía del cuidado, hay que tener en cuenta que las mujeres son las que sostienen el hogar, en el sentido de que ellas responden por todo lo que allí se desarrolla, de la alimentación, el cuidado de la casa, el cuidado de los niños, para que el señor pueda ir a trabajar. Entonces ella sostiene todas esas actividades de las cuales no se ha valorado. Lo que decían en la clase pasada era, bueno, ¿y su mamá en qué trabaja? No, ella no hace nada, ella está en la casa. ¿Sí? Cuando es un trabajo que desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche la mujer es trabajando, ¿sí? Lo mismo la discriminación en cuanto a los sueldos entre hombres y mujeres. Hay una diferencia grande todavía en ese aspecto. Otra cosa es la discriminación de las sexualidades diversas. Yo veo que esas personas, esas diversidades solamente se dedican a trabajar en los salones de belleza, pero donde ellas mismas crean sus salones de belleza, porque hasta eso les tienen restringido el derecho al trabajo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, para que un país realmente se desarrolle, la mujer cumple una función muy importante y que hoy en el plan de desarrollo se está teniendo en cuenta esa parte de la economía del cuidado y los derechos de las mujeres. Era eso, muchas gracias. Gracias, compañera. Sí, tiene toda la razón. Las mujeres llevan una carga muy larga y era lo que yo comentaba en la pasada reunión en la que yo les comentaba que no sé cómo hacen para hacer todas esas cosas. Son mamás, tienen que ver por el hogar, tienen que ver por la higiene, el aseo, tienen que ir a trabajar y en muchos casos estudian. Entonces estudian, trabajan en la casa, el tiempo para ellas es muy limitado y la parte recreativa, la parte de bienestar social de las mujeres, yo hablo de las mujeres digamos, de nuestros estratos, es muy limitada su recreación. En muchos casos uno les dice a ellas, Camila, vamos a hacer un paseo o algo, o vamos a tal parte, dicen que no les alcanza el tiempo y que no desean ir porque se atrasan. Colombia tiene dos mares. Esto es muy chistoso. Colombia tiene dos mares. Y yo creo que, por ejemplo, aquí en Bogotá, el 60% no conoce el mar. Y también pasa con las mujeres, que muchas mujeres no conocen el mar. Cosas como esas, que es un momento de recreación, de ir a conocer otros territorios, de ir a integrarse con otras etnias, con otras personas, que es muy importante. De una u otra manera, uno aprende cosas, por ejemplo, del antioqueño, del costeño, del nariñense, del chocuano, de la gente del sur de Putumayo, Florencia. Por ejemplo, yo quedé muy encantado con Puerto Asís. En Puerto Asís, empezando, la gente muy amable. No son, yo tengo una palabra, no son aprovechados, eh, cobran lo que es, el taxista cobra lo que es, la amabilidad y lo más importante, el comportamiento social. No vi por ningún lado no vi una persona de calle,
que eso a mí me impresionó. El comercio muy organizado. Todo eso a mí me impresionó porque quiere decir que yo veo a Puerto Asís y a Mocoa, los veo como los futuros centros, eh, digámoslo, de agricultura, ganadería, de importaciones y exportaciones en un futuro. Es una región que va a ser muy reconocida, va a tener mucho auge, pero si es decir, si los apoyan, si les dan lo que se necesita para poder sobresalir. Entonces, así llegamos a la conclusión que cuál es el trabajo solidario. Entonces, el trabajo solidario es nuestra participación social en las diferentes organizaciones que nosotros tenemos. Siempre diremos tenemos y nunca diremos tiene. Yo siempre me caracterizo, es como que yo también soy parte de la organización. El trabajo solidario que se lleva a cabo en determinado territorio, en determinada área, en determinada vereda, en determinado círculo familiar, multifamiliar, y se puede hacer de forma individual y colectiva. Digamos que eso es lo que estamos buscando con este tipo de organizaciones y lo que el Estado actual está buscando es eso, que la parte colectiva, ya he estado en el proceso ya como en unas 20 ocasiones, la parte colectiva eh, surja, o sea, como que tenemos que sacudirnos, es lo importante. Y al mismo tiempo que seamos íntegros y humanísticos, que es lo que se trata también el actual gobierno. No ponerle cuidado a todos los chismes que dice la televisión, la prensa, en la que buscan que el mandatario se equivoque para empezar a hacerle, dicen bullying, ¿no? Para empezar a decir que el país se está acabando. Ahorita esta semana y la que viene van a ser semanas fuertes en contra del gobierno. Entonces, mis queridos colegas y compañeros, abro la discusión y y para terminar como esta primera parte. Yo quería decir algo que se me pasó. Dime. Y es que estamos en una sociedad patriarcal donde el hombre todavía tiene mucho dominio sobre la mujer. Y los hombres, pues ha mejorado un poco eso, pero aún se da. Por eso los feminicidios, porque es que los hombres creen que la mujer es un objeto propiedad de ellos. Y así no es. Te toca que cambien ese chip de que ya la mujer no es propiedad del hombre. E igual, la mujer tiene que entender que el hombre no es propiedad de ella, ¿sí? Pero por eso es que se dan los feminicidios. Y en este año han asesinado como 230 mujeres porque todavía hay la mentalidad de que la mujer es propiedad, que es un objeto de decoración de la casa. Era eso, gracias. Gracias, Martica. Don Luis Ducuara había levantado la mano. Está don Luis, está John y dos personas más que al momento las vamos hablando. Don Luis. Bueno, entonces he estado escuchando las observaciones que se están haciendo en el comportamiento de las personas aquí en Colombia, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Porque, por ejemplo, el machismo se da tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, lo que yo los invito a todos es que vayamos anotando todas las propuestas que debemos implantar en la nueva Constitución. Yo creo que este diplomado... ¿La nueva Constitución? Sí, en este diplomado tenemos que, una de las conclusiones es proponer una constituyente en donde quede por escrito y firmado con huella del dedo índice las nuevas normas que nos haga cambiar el chip que tanto estamos hablando y tengamos un comportamiento nuevo, tratando de crear el hombre nuevo, la mujer nueva para un país próspero y inteligente, con conocimiento. Entonces,
cada vez que opinemos sobre nuevas conductas, nuevas formas de administrar, de trabajar, de obrar, de decir, vayamos anotándolas para que queden implementadas en la Constitución que vamos a solicitar en los próximos meses. Gracias. Gracias, don Luis. Estoy de acuerdo en su comentario. Don John. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿John Edward o John Llano? Yo creo que Llanos. John Llanos. Hace rato pidió la palabra al tocayo. Le cedo la palabra. Gracias, Edward. Bueno, Edward. John Buenas Llano. noches para todos. Quería hacer como unos apuntes en cuanto a, pues, al trabajo de la comunidad LGBTIQ+. No es que todos nos dediquemos a la peluquería, a las artes, a la recreación, porque es donde más visiblemente nos vemos, pero no son los únicos espacios donde estamos. Lo que pasa es que muchos de nosotros se profesionalizan, tienen y están en todos los sectores, pero no se visibilizan, porque muchas veces el visibilizarse es entendido como que me van a identificar como marica, y perdonen la expresión porque así es como hablamos. No, vale. Así me identifico como marica, entonces no me van a creer como doctor, no me van a creer como profesor, no me van a creer como la gerente de un banco, porque la gente piensa que de pronto eso determina las habilidades de las personas. Por otro lado, Rosalvina, apague. No se oye nada, no se oye nada. Rosalvina, apague el micrófono. Ya, siga, John. Por otro lado, muchos, sobre todo la población trans, salen muy joven de casa porque son echados de sus casas o deben huir de su casa para poder hacer su vida como la desean desde su identidad de género. Entonces salen muy jóvenes sin estudio, no hay posibilidades de estudio, se tienen que ganar la vida en la calle, y esas posibilidades de no poder estudiar pues minoriza el espacio para poder conseguir trabajo. Entonces, lo más cercano que la mayoría han encontrado ha sido pues en el área de la peluquería, la barbería, la belleza. Porque muchas de ellas, aunque diga la Constitución y todo lo demás de que el estudio está para todos, muchas veces sí pueden entrar, pero no pueden permanecer, porque son objetos de burla, son objetos de bullying, son objetos de amenaza. Entonces muchas veces, aunque tengan el espacio para ingresar a la educación, no pueden continuar en ella. Es conocido que el nivel de vida de una mujer trans es de 35 años, porque pues están en espacios de mucha violencia, de muy pocas oportunidades para salir adelante, y se tienen que dedicar pues a la prostitución, algunas otras áreas que no son pues del bienestar. Esos, como dice la compañera, estamos en un país patriarcado, entonces no es solamente lo que sea mujer, sino todo lo relacionado con lo femenino. Entonces, si un chico es gay pero es femenino, es malo, pero si es masculino, es bueno. Entonces, es ese concepto de lo femenino que pensamos que es débil, que no merece salir adelante, que tiene que ser dominado, que tiene que ser controlado, que tiene que ser minimizado, que nuestra cultura dice que las mujeres son para esto y los hombres son para esto, cuando realmente cualquier persona que tenga las habilidades, el conocimiento, la oportunidad, puede realizar cualquier labor desde que ese sea su deseo. Y para terminar, pienso que hoy en día pues se ha avanzado mucho, aunque aún tenemos muchas barreras, pero hay nuevas generaciones donde hay igualdad en el trabajo del hogar, buscan igualdad en sus labores, las parejas buscan ser participativos por igual en la crianza de sus hijos, en el aporte económico. Asimismo, y de igual manera se vive al interior de la comunidad LGTBI, hay personas que forman pareja tratando de construir también lo mismo. Entonces creo que no es el hecho de cambiar la Constitución, considero que tenemos una de las constituciones más completas del mundo,
al igual que el Acuerdo de Paz. Yo creo que es uno de los documentos más completos que tenemos y todo está ahí. Lo que pasa es que no se adapta o no la sabemos adaptar, o no la hemos sabido implementar, o no la sabemos aplicar a las necesidades de nuestros territorios y a las necesidades políticas que tenemos como personas en cualquier circunstancia que requerimos. Pero las leyes están ahí, están bien constituidas. Hay que buscar, y hay que buscar es cómo implementarlas, no tanto cambiarlas, sino implementarlas. Y sí, cada uno tiene que ajustar a sus territorios al uso de las actividades que realice, pero las leyes están. Yo creo que somos uno de los países con más leyes y más cosas escritas en el papel. Simplemente hay que irlas a buscar y aprenderlas a aplicar y ajustarlas a las necesidades de los territorios. Bueno, muchas gracias, John. Hay 3 participaciones. Yo les voy a pedir el favor para que no se alargue la conferencia de ahorita de las 7, que hagamos uso de 3 minutos, de 3 minutos de intervención. Con eso podemos darle paso a las ideas que tienen, que me parecen son muy fabulosas. Entonces seguimos con, se me fue Nutriselva. Aló, buenas noches. Buenas noches, don José. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, Tiene el uso de la palabra con 3 minutos. Listo. Usted hablaba que en el municipio de Puerto Asís le daba la alegría de mirar las calles sin personas indigentes, ¿sí o no? Sí. Esa es una alegría que tenemos aquí en el municipio de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como ciudadanos hemos cuidado esos sitios, porque aquí ha llegado gente de todas partes del país a hacer lo que han hecho acá, lo que tenían en Bogotá. Pero aquí la persona que ha llegado se le ha dado la oportunidad de que trabaje, y el que no quiere trabajar, pues que se vaya para su casa, donde le gusta el consumo de sustancias alucinógenas. Entonces, por ese espacio, pero siempre y cuando las personas de extranjeras son las que han venido a montar las famosas ollas para el consumo de ellos y el consumo de los de aquí habitantes de los municipios del departamento del Putumayo. Pero nosotros como ciudadanos hemos cuidado esa garantía y esa dicha que tenemos, que no tenemos eso que tenemos que encerrarnos, echarnos llave porque nos van a asaltar. Entonces esa es una dicha que tenemos en el municipio de Puerto Asís, porque no estamos tan lejos de Mocoa. Mocoa se ha dejado avanzar en cuestión de el consumo de gente de calle. Entonces aquí han llegado muchos, pero nosotros es como un ejemplo que sea a nivel nacional, departamental, o los municipios o los departamentos que estamos haciendo este diplomado, a ver si nosotros mismos cuidamos, porque la policía, eso es una mentira. La policía ayuda a consumir, ayuda a cuidar las ollas. Eso es así. Entonces nosotros acá es así. Aquí el que da la forma de que quiere cambiar, cambia. Si no, pues que se vaya para su casa o se va para el otro lado. Muchas gracias. Gracias, don José. Muy buenas las reflexiones. Yo sigo aprendiendo de todos los territorios. Tiene el uso de la palabra Luis Harold Vázquez. Y después terminamos con John Eduardo Hernández. Bueno, don Luis Harold como que no quiere intervenir. Entonces, por favor, siga John Eduardo. Guillermo, buenas noches, y a todos cedo la palabra, cedo la palabra. Gracias. Bueno, ya es la última intervención. Luis Harold, no sé si esté por ahí.
toma la palabra de quien la cedió para una pregunta. Dale, Bueno, dale, Harold. Tiene problemas de Harold. Harold tiene problemas de audio. Sí. Yo creo que en todos los contextos de nuestros territorios, en todas las ciudades, en todas las poblaciones, tenemos sectores vulnerables que no nos gusta su forma de estilo de vida, y pues son los habitantes de calle, las personas que consumen estupefacientes. Pero yo creo que la acción no es rechazarlas o reprimirlas o mirar cómo las sacamos del pueblo, sino empezar a gestionar acciones que humanicen el trato hacia estas personas para buscarles una solución. Muchos de ellos están ahí, no sabemos el por qué, no sabemos si alguno de sus familiares algún día llegue a estar en esa situación, no sabemos si alguno de nosotros en algún momento llegue a estar en esta situación, porque hoy podemos estar en casa, mañana podemos ser extranjeros en otro país, o podemos ser un habitante de calle o por alguna circunstancia caer en el mundo de las drogas. Entonces el hecho es empezar a crear procesos de apoyo, procesos de protección, no solamente hacia la comunidad con referente a estas poblaciones, porque sí es una realidad que muchos son violentos, muchos son agresivos, muchos tienen actitudes, sino también crear unos proyectos a ver cómo se van a atender esas poblaciones que llegan a nuestros territorios, de qué manera las alcaldías, con sus secretarías o equipos o la misma comunidad crea unos espacios humanizados para la atención de esas personas. Si de pronto es algo de 3 o 4 poblaciones muy cercanas, entre las 3 o 4, porque muchas veces los echan de un lugar y llegan a la otra, y de ahí llegan a la otra, y se la pasan en 4 o 5 lugares rotándose, porque pues todo el mundo lo saca o no quieren encartarse con el problema. Pero yo creo que parte de ser asociativos no es solamente el asociarnos entre nosotros, sino que de qué forma esa acción asociativa se puede traducir en el servicio hacia los demás, y entonces empezar como a crear estrategias para que esas personas pues hagan parte de la comunidad y podamos convivir todos. Bueno, gracias por la intervención. Esto tiene una parte social en el gobierno de la alcaldía de Petro. Montó unos centros muy importantes que aún existen, que eran centros donde llegaban aquellas personas y existen todavía en la parte social, pero es un problema de salud y es un problema que todo Estado actualmente tiene, así sea socialista, comunista, capitalista, es una epidemia que nos llegó. De todas maneras, yo quiero agradecerles, lástima que yo no pude hablar, John Eduardo, agradecerles la deferencia que hayan asistido hoy. Más o menos estamos en línea unas 75, 76 personas. Teníamos encima un evento muy importante, pero les agradezco esa voluntad y les deseo una feliz noche y que gracias por todo. Los dejo con mi compañero Carlos, que creo que ya está en línea. Muchas gracias. Nosotros acá Que vaya bien, vaya a ver ese partido, no lo pierda. Acá en Putumayo, en Puerto Sisa, estamos 3 personas en un mismo computador, una misma línea. Sí, estamos como unos 70. Carlos Arturo Zamora, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Carlos Arturo Zamora, no. Sí, buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. Bueno, entonces me ha correspondido a mí muchas gracias. Esta especie, digamos, de segundo momento del día de hoy, donde vamos a tratar de abarcar otro de los temas que se hizo parte de la última temática que estuvimos todos los grupos este fin de semana. Es que, ¿saben por qué me río? Porque estoy buscando, no me he podido conectar para hacer la presentación y ahora quedé aquí. Está buscando la chapa y no la encuentra. Sí. Ouch. Ya, creo que ya la encontré.
Listo. Entonces, reitero, vamos a ver hoy, vamos a reforzar, ¿no? El tema de estas jornadas que hacemos los martes, que son jornadas por obvias razones, nos exigen, ¿no? En este trabajo de formación y en este trabajo educativo, pues nos exige un esfuerzo adicional, ¿no? Y ese esfuerzo adicional es, por ejemplo, muchos nos vamos a perder el partido de hoy, por ejemplo. Pero primero está el deber, entonces esperemos que le vaya bien hoy a la Selección Colombia. Y bueno, venimos de nuestros trabajos, venimos de todas las actividades del día. Ya eso, súmele nuevamente que tengamos que hacer este esfuerzo. Vamos a trabajar ya ni siquiera alcanzamos a decir que va a ser 1 hora, que escasamente nos quedan alrededor de 45 minutos, pero vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a esta última parte. Y reitero, si yo estuviera del otro lado de ustedes, también sé que esta es 1 hora bastante fuerte, ya uno se empieza a cansar. Bueno, se empieza a cansar, no, está cansado. Entonces vamos a ver, reitero, vamos a reforzar el tema, una parte, algunos elementos temáticos que queremos hoy plantearles nuevamente. Me comentan si se está viendo las diapositivas bien. No, Díganme no que se ve. Dígame que sí. Nosotros acá No. sí, normal. Sí se ve, sí se ve. ¿Sí se ve? No sé qué pasa, Sí, no sé, bien. no sé si Caterina esté por ahí para que nos ayude, para que me ayude. Es que no entiendo, es porque yo doy modo presentación y cuando doy modo Carlos. presentación, señor, Carlos, pero sí se está viendo, sí se está viendo. pero no se ve en modo presentación, compañero, que es lo que no entiendo porque no me deja proyectar totalmente. Clic a la pantalla donde está la diapositiva. Ah, venga a ver, creo que lo encontré, venga a ver. Ahí te sale. Creo que lo encontré. Ahí ya. Listo. Perfecto, bueno. Entonces, reitero, estamos hablando del módulo número 5. Para las personas que no me conocen, creo que solamente, bueno, he tenido la posibilidad de estar en 3 sitios diferentes, pero igual mi nombre es Carlos Arturo Zamorano Rojas, soy administrador de empresas y de manera muy amable a través de Cinco, pues me han invitado también a ser parte de este ejercicio educativo y pedagógico que venimos desarrollando ya a través, obviamente, de la propuesta que está haciendo la Unidad Solidaria con su programa de Asociatividad Solidaria para la Paz, llamado PASO, ¿no? En su sigla. Y entonces el tema de hoy, si ustedes recuerdan, lo traen solamente para que tengamos una referencia de cuál, aunque yo sé que todos lo dominamos, cuál fue la temática del fin de semana pasado, ¿no? Entonces el tema general, este módulo número 5, nos está hablando, hoy está escuchándoles a ustedes varias de sus intervenciones, tienen una relación directa con el tema general que estamos viendo, gobernanza y empoderamiento. Entonces, fíjense que ese concepto es muy interesante y desde las organizaciones sociales a las cuales ustedes representan, cada una de estas temáticas que hemos venido desarrollando, reiteramos, ¿no? El ejercicio y el objetivo final ha estado planteado en términos de que ustedes puedan tener herramientas que puedan efectivamente desarrollar con sus organizaciones, ¿no? Entonces, si miramos, estos fueron los temas, las 4 unidades temáticas de la jornada anterior: gobernanzas, inclusión y participación comunitaria, el camino del buen gobierno, autonomía y autogobierno. El tema número 3 fue participación y empoderamiento territorial y el número 4, que se llamó cambios colectivos. Vamos entonces hoy a retomar el tema número 2, que habla de el camino del buen gobierno, autonomía y autogobierno. En todo este gran marco de la gobernabilidad, de la gobernanza, del buen gobierno, inclusive otros temas ya un poco más detallados hacia las organizaciones, que se llama el gobierno corporativo. Entonces vamos hoy a tratar de dar una especie de pequeña síntesis
o una síntesis mejor de lo que significa el camino del buen gobierno, de la autonomía y autogobierno. A sabiendas de que ustedes estos temas también los han manejado, los conocen, ya los trabajaron de hecho, ¿no? Y entonces para entrar en materia, compañeros, para iniciar el tema dice, ¿no? Autonomía. Vamos a hablar de la palabra autonomía inicialmente para hacer una especie de definición. Podríamos encontrar muy seguramente 10, 20, 30 definiciones o más, y también podemos encontrar muy seguramente 30 o 40 libros alrededor del tema. Y aunque estamos hablando de la autonomía desde lo colectivo, nuestra propuesta implica que iniciemos primero desde lo individual. ¿Por qué también es importante hablar de la dimensión individual y de la autonomía desde la dimensión individual, ¿no? ¿Qué es autonomía? Digamos, en una definición relativamente simple, reitero, con todas las posibles definiciones que podríamos encontrar, ¿no? Y entender autonomía como la capacidad, ¿verdad?, de una persona, hablemos por ahora solamente de lo individual, de una persona en tomar una decisión en referente a una situación particular de su vida personal, ¿verdad?, de su vida particular. Entonces, hablar de autonomía significa ¿verdad? La palabra auto, si la pudiéramos descomponer acá, significa que auto es la definición de por sí mismo. Entonces, autonomía sería aquella expresión que desde lo individual nos está diciendo que todas las personas tenemos una capacidad, ¿verdad?, de decidir por nosotros mismos. Pero ¿cómo se decide por sí mismo, no? Sería la pregunta a continuación, ¿verdad? Entonces, la dimensión del pensamiento individual nos está planteando entonces, como vemos allí en la figura que se acompaña, ¿verdad?, donde dice, somos inicialmente que por cualquier otra diferencia frente al resto de la naturaleza, ¿verdad?, somos pensantes. O sea, tenemos una manera de pensar. Y esa manera de pensar entonces también nos genera la capacidad de decidir qué hacemos, ¿verdad? La capacidad de decidir cómo actuamos. Y esto a su vez no es algo mecánico, no es una situación meramente como la haría la máquina, ¿verdad? La máquina hace un proceso determinado, lo termina y lo entrega, ¿no? El ser humano en términos del pensamiento y del producto de su pensamiento, podríamos decir que una cualidad es decidir, ¿verdad? Tomar la posibilidad de un camino determinado, reitero, sobre su pensamiento que le genera una capacidad de acción, pero hay algo más importante o que complementa, no que sea más importante, sino que complementa estos dos elementos anteriores. El pensamiento, la acción, está acompañada también por el sentir o por el sentimiento. Por eso decimos que somos muy diferentes a una máquina, ¿verdad? Cuando tomamos decisiones los seres humanos, las decisiones están, digámoslo así, atravesadas o están orientadas desde una manera de pensar, que es la que nos dice, tomemos esta decisión, ¿verdad? Tomemos la decisión A y no la decisión B, o tomemos la decisión B y no la A. Pero esto a su vez está transversalizado por el sentimiento, como uno también a veces le dice por el corazón, ¿no? Muchas veces a cuántos de nosotros en otros momentos o cuando éramos jóvenes, o los que todavía somos muy jóvenes podemos decir, o son muy jóvenes, perdón, dicen, es que usted actúa con el sentimiento y no con el pensamiento, ¿verdad? Creo que hemos escuchado esa frase permanentemente. Pero al final no es porque no es porque le demos más peso a una cosa que a la otra, sino porque para nosotros los seres humanos tomar una decisión siempre, suena como extraño hablar de siempre, ¿no? Pero es que no se me ocurre otra palabra. Bueno, pero digamos que para la toma de decisiones de las personas sobre los seres humanos, siempre hay tres elementos que de una u otra manera los mezclamos para decir cuál es la decisión que nos parece correcta, ¿verdad? El pensamiento, nuestra capacidad de razonar, nos lleva a generar una acción, pero a su vez esto está, reitero, transversalizado, ¿verdad? Está inserto dentro de nuestros sentimientos. Y eso nos da entonces la capacidad de decidir.
Y en ese sentido, entonces, estamos hablando de autonomía por sí mismo. Pero si le preguntáramos a un sociólogo cualquiera o a un antropólogo, de pronto nos diría, sí, Carlos, pero resulta que las personas, aunque toman una decisión particular, generalmente esa decisión está influenciada por el entorno, ¿verdad? O sea, no tomamos decisiones al final exclusivamente nuestras, sino que tomamos también de otras experiencias, de la educación, de la formación, de la cultura misma en la que estamos inmersos, y todos esos elementos se mezclan como en un gran recipiente que nos lleva precisamente a decir por qué tomamos o no tomamos una decisión, ¿no? Pero como el tema es de autonomía, entonces lo que estamos diciendo es que en ese momento que tomamos la decisión, somos nosotros los que estamos decidiendo qué queremos hacer, ¿verdad? Entonces, autonomía es, para resumir esta primera parte, es esa capacidad que tenemos las personas de tomar una decisión frente a una situación particular de nuestra vida. Pero resulta que no es lo único. Ya, compañero John Edward, ya le doy la palabra. Adicional a esto, resulta que la autonomía tiene otro componente. Y el otro componente es que no es suficiente tomar decisiones por sí mismo. Ya sabemos que es muy importante, ¿verdad? Y todo lo practicamos a todo momento y todos los días. Pero hay otro elemento clave, y es también que esa posibilidad de tomar una decisión está también inmersa dentro de un contexto social en el que nos movemos, ¿verdad? Ninguno de nosotros vive en la montaña, cada uno por allá solo, y ya toma la decisión de si me levanto o no me levanto, si voy y consigo la comida o no la consigo, sino que estamos inmersos en algo que se llama sociedad o en un contexto social. Y dentro de un contexto social, entonces, hay otro elemento clave dentro de lo que llamamos autonomía individual. Y es que también la autonomía de las personas hoy en la sociedad moderna o en la sociedad contemporánea en la que vivimos, también se habla de que tenemos un derecho. ¿Cómo así un derecho? Claro, uno toma una decisión de querer ser médico, de querer ser profesional, de querer quedarse desarrollando la agricultura, la ganadería en una zona rural, etcétera. Esa es una decisión particular, pero al final hay otro elemento clave, y es que las personas también deben tener un contexto social que les permita desarrollar en ese concepto de la autonomía lo que queremos ser cada uno de nosotros. Muchos de nosotros es posible que en algún momento yo hubiera querido ser ingeniero, yo hubiera querido ser mecánico, ¿verdad? Bueno, diferentes profesiones o cualquier tipo de actividad que quisiéramos desarrollar desde nuestras capacidades personales. Pero no lo hice. ¿Y por qué no lo hice? Es que no tenía cómo estudiar. No tenía las condiciones efectivas para poder pagar la universidad o para pagar la institución técnica que me brindaba esa capacidad de profesionalizarme, ¿verdad? A través de todo un proceso educativo, y poder decir que ahora tengo mi título. Entonces ahora resulta que para ir complejizando el concepto, ¿verdad? Entonces también la autonomía no es solamente una decisión particular, sino que está supeditada también a un contexto social. Y ese contexto social le vamos a llamar que la sociedad en su conjunto también debe permitir el derecho de la autonomía de las personas. Y eso más exactamente, ¿dónde lo podemos encontrar? En todas las normativas que se han ido construyendo a través del tiempo. Y eso, entonces aparecen normas, aparecen leyes, aparece todo un marco formal que también le dice a uno por qué es interesante ser profesional o ser técnico, ¿verdad? O tomar una decisión en términos de vida, de cuál es la profesión que uno quiere desarrollar. Pero fíjense que ya no es solamente por decisión particular, sino que el entorno también empieza a jugar un papel. Y es que la sociedad en su conjunto debe permitir también que los derechos de las personas a esa autodeterminación, a ese nivel de autonomía que cada uno tenemos, debe brindar unas condiciones para que se pueda desarrollar. Bueno, paro aquí. Espero que hacerme entender, porque aquí cada uno de estos temas va a ser una píldora pequeña por efectos del tiempo y para no cansarlos tanto. Adelante, compañero John Edward. Bueno, muchas gracias, Carlos, Arturo, y obviamente a todos los asistentes. Primero que todo, me parece muy pertinente y muy brillante su exposición inicial del tema de la autonomía. Me parece que encierra lo fundamental
eso del desarrollo del pensamiento, la acción, el sentimiento, por supuesto, enmarcado en un entorno y en todo un concepto de contexto social y derecho. Yo le aportaría, para que usted lo considere y lo tenga en cuenta en otros elementos, y es que esto debe estar, digamos, protegido, esa autonomía debe estar protegida por el manto de la ética, por el manto de la responsabilidad, de los valores. Porque yo puedo desarrollar todo eso que usted expuso, yo lo puedo desarrollar libremente. Cualquier persona lo puede desarrollar libremente. Pero resulta que yo puedo desarrollar todo eso libremente también para hacer el mal o para omitir responsabilidades o para cubrir ciertas faltas. Yo puedo ser autónomo en decir, ve, allí se están, en ver que allí se están llevando un billete, pero yo me quedo callado. Ahí estoy siendo autónomo. Yo soy autónomo en decidir qué tanto invierto bien o qué tanto invierto mal. Y entonces ahí viene un concepto de la filosofía y es manejar el componente ético, el componente moral de los seres humanos. Y creo que es importante profundizar en esto porque esa es la particularidad que nos diferencia de los otros seres vivos. Y es que en esa autonomía podemos decidir y también sabemos qué está bien y qué está mal. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que fortalecer mucho el proceso asociativo, en el sentido de que los seres humanos somos tan hermosos y diferentes que en esa diferencia y en el desarrollo de esa autonomía tenemos que generar acciones de la ética para que todo esté bien, para que todo vaya en un buen camino. Entonces creo que le contribuiría con ese tema para que termine de englobar, como le dije Carlos, esa maravillosa exposición y lo profundicemos, porque el resto es más técnico y como usted lo dijo, o sea, la ley, hemos dicho, la ley no puede con todo. Un poco como con el comentario anterior del compañero que hablaba de la constituyente y de que eso quede en la... No, es más, habló del chip. Y fíjate que uno a qué le pone un chip. Uno le pone el chip a un aparato. Y nosotros no somos aparatos. Nosotros no somos aparatos. Por fortuna, no somos aparatos. Y por fortuna tenemos la posibilidad de sentir, de llorar, de querer, de entristecernos, de amanecer amargados, de amanecer rabiosos, tristes, alegres. Esa es la belleza humana. Y en todo el componente asociativo, entonces, el hacer las cosas bien, que nos da la ética, que nos da la responsabilidad, nos hace grandes. Y por eso el cooperativismo es grande, y por eso el asociativismo es grande, y por eso el asociativismo que hoy tenemos hoy en día, producto de ese asociativismo de los años 40, 50, 60, es el asociativismo de la mística, es el asociativismo de la pasión, del deseo que tuvieron esos grandes líderes y dirigentes y que hoy muchos de esos procesos están vivos y que tenemos que acoplarlos a las nuevas generaciones, a las nuevas formas, a las nuevas dinámicas de pensar y anudarlos y fortalecerlos, siempre atravesados por la ética y por los valores. Gracias. Vale, compañero John, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su aporte. Cada uno de estos temas, reitero, nos daría para dar una discusión mucho más profunda frente a cada uno de los elementos conceptuales que queremos dejar acá. Entonces, agradezco por su aporte en el entendimiento de que las sociedades, en la medida que se han ido complejizando, ¿verdad? Cuando yo hago el planteamiento de que la autonomía desde los seres humanos es esa capacidad de decisión, pero que no alcanza hoy a ser suficiente, sino que también tiene que haber un entorno que nos permite el derecho a hacer lo que queremos ser, entonces aparece otro elemento clave, ¿no? Y es que cómo se relacionan los seres humanos, no nos da el tiempo para verlo ahora, ¿no? Pero los seres humanos se relacionan también a partir de algo que en su momento por allá precisamente, cuando aparece la Revolución Francesa, Voltaire, uno de los filósofos más importantes de la época de la Ilustración, planteaba
como el contrato social. Jean-Jacques Rousseau también lo decía. Y el contrato social es también esa condición que la sociedad en su conjunto debe tener también unas condiciones de relacionamiento. Y allí podríamos entonces entrar en el campo de la ética, ¿verdad? Que nos está diciendo también como colectivo y como individuos cómo nos debemos comportar. ¿Cómo es el individuo frente al colectivo? ¿Y cómo es el colectivo frente al individuo? Y eso estaría transversalizado por el tema de la ética. Muchas gracias, compañero. Reitero, nos daría para aquí hablar o agregarle otro tema al concepto. Hay una manito levantada por ahí. Compañera Marta, dame un momento, por favor. Continúo con este tema y ya te doy la mano. Es que nos toca hoy en pequeñas píldoras porque, reitero, por efectos del tiempo, pero ya te doy la palabra. Si la autonomía parte de lo individual, ¿verdad? Transversalizado por el pensamiento, por el sentimiento y por la acción, ahora pasemos a la siguiente parte de la dimensión en este contexto de lo social, que implica ya no solamente hablar del individuo, sino hablar del colectivo. Reitero que es también lo que ustedes desarrollan desde sus organizaciones, ¿verdad? Ustedes representan a unos colectivos que están detrás de ustedes como líderes y como dirigentes de sus organizaciones. Si hay autonomía de lo individual ahora, la pregunta sería, o el complemento sería, ¿y cómo es esa opción de autonomía desde lo colectivo? Inclusive para tener en cuenta lo que el compañero John Edward decía, ¿verdad? Y aparece entonces un elemento importante acá, y es que la dimensión social ya nos está diciendo que ya no es lo individual, sino que estamos hablando de lo colectivo. Entonces ya sabemos que la dimensión individual es el individuo, ¿verdad? Los seres humanos, cada uno. Pero cuando hablamos de la dimensión social, estamos hablando ahora de la manera como inclusive por, digámoslo así, casi que por tradición, el ser humano ha desarrollado todo su trasegar y todo lo que ha construido hasta lo que llamamos hoy modernidad o más allá o posmodernidad, ¿verdad? Es que realmente nosotros como seres humanos nos hemos construido de una manera colectiva. Lo que pasa es que hoy nos dicen que todo se hace a título individual, ¿verdad? Y esto ha hecho carrera pues en este marco de desarrollo económico, político y social que tenemos, ¿no? Lo individual es más importante que cualquier otra cosa, pero si miráramos realmente la historia de la humanidad, nos vamos a encontrar que la dimensión colectiva ha sido fundamental para llegar inclusive al punto de desarrollo que tenemos hoy. Y el primer elemento entonces de la dimensión social, cuando hablamos de lo colectivo, es que hay esa condición, casi que podríamos decir que es una necesidad innata del ser humano, agruparnos, asociarnos, trabajar en colectivo. ¿Pero cuál colectivo, Carlos? Si yo voy a la empresa y cuando yo tenía empleo en la empresa me pagaban por mi trabajo. Sí, de acuerdo, yo no estoy diciendo que eso no exista. Pero en la esencia, reitero, de la historia de la humanidad, nos hemos comportado y hemos generado desarrollo a través de la colectividad. ¿Y qué es lo colectivo? Porque lo colectivo también podría ser una gran masa amorfa donde decimos lo colectivo es pues todos, lo colectivo es lo colectivo, ¿no? Podría decir alguien, ¿no? Lo colectivo es cuando estamos todos en masa. Entonces uno podría decir sí y no, porque lo colectivo tampoco es homogéneo ni es único. Así como seres humanos somos, cada uno somos inigualables, ¿verdad? Somos únicos. Desde lo colectivo podríamos plantear algo similar, ¿no? Y es que la asociatividad también se ha dado a través de la historia de la humanidad de diferentes maneras, ¿no? Para no ir tan atrás, por allá, desde el momento de la gens, de la tribu, ¿verdad? De esas primeras agrupaciones de manera colectiva en el primitivismo, podríamos decir ahora que en estos tiempos modernos, que la colectividad es una expresión de los seres humanos desde lo individual hacia lo colectivo que se puede manifestar y lo podemos ver hoy todavía, en aspectos como los sindicatos, ¿no? Por allá hace unos 100 años, cuando aparecen los sindicatos como una forma de organización, ¿verdad? Como una forma colectiva de defensa de los derechos laborales. Las fábricas como tal, no digamos, no le pongamos si son buenas o malas, pero cierto, son agrupaciones, ¿no?
los empresarios que tienen las máquinas, que tienen los medios de producción, y a través de ello, pues contrataron en su momento en el desarrollo del capitalismo, se contrataron a miles y a millones de trabajadores para que estuvieran en esas fábricas, ¿no? Las ligas de campesinos, traídas un poco más a términos y a realidades más locales, ¿no? Entonces también la posibilidad de agruparse también los campesinos a través de diferentes tipos de actividades, tanto productivas como de defensa también, ¿no? De las condiciones de sus entornos particulares en el campo. Las cooperativas, que algunas estamos hoy representadas acá en esas expresiones ya mucho más organizadas y mucho más formales como las que tenemos ahora, asociaciones gremiales, asociaciones de cualquier tipo, que son diferentes tipos de expresiones de la dimensión social y de la dimensión colectiva. Entonces, ahí vamos a encontrar ahora que, haciendo un gran salto, porque dimos un salto cualitativo muy rápido, ¿verdad?, entre lo individual y pasar a lo colectivo, entonces lo colectivo también podemos encontrar diferentes tipos de identidades. No todo lo colectivo es igual, ¿verdad? Hay colectividades para la producción como las fábricas, ¿no? Hay colectivos para la defensa de ciertos derechos como los sindicatos. Hay cierta organización colectiva alrededor de temas rurales o de los temas campesinos, en lo agropecuario, en lo rural en general, ¿no? Y así sucesivamente. Voy a parar aquí para hacer otro break, para darle ahora sí la posibilidad a la compañera Marta Cecilia. Por favor, adelante. Discúlpame que no te di antes la palabra. No, tranquilo, no te preocupes. Yo creo que un ejemplo de autonomía podría ser cuando los medios masivos de comunicación emiten una noticia y nosotros tenemos la capacidad de buscar la fuente, o sea, comprobar si eso es verdad lo que se está diciendo, buscar otras fuentes, buscar medios alternativos, para después sí tener su criterio de confrontar dos versiones y tener la capacidad de tener un propio criterio frente a lo que se ha dicho, ¿no? Respecto al cooperativismo, yo pienso que es muy importante en este diplomado como volver a estudiar esos principios cooperativos, porque resulta que el cooperativismo ha sido impregnado del individualismo, del egoísmo, de primero yo, segundo yo y lo demás yo, ¿sí? Entonces, como volver a retomar esa doctrina cooperativa y para que, digamos, la apliquemos realmente en este gobierno que nos hace un llamado a unirnos, a asociarnos, a trabajar en conjunto con otros y no, digamos, que el más vivo se queda con la ganancia. Bueno, esas cosas que el capitalismo ha permeado tanto en las personas. Gracias. Perfecto, compañera. Muchas gracias, compañera Marta. Vale. Entonces ya nos estamos dando cuenta en esta breve explicación que estamos dando sobre por qué hablar del concepto de la autonomía. Entonces digamos que estamos profundizando en que hay casi que dos grandes campos cuando hablamos de la autonomía, ¿verdad? Desde lo individual y desde lo colectivo. Y desde lo colectivo podemos empezar a comprender de mejor manera que hay muchas expresiones también colectivas y que no hay una sola, ¿verdad? Entonces también desde lo colectivo tendríamos que mirar ahora cuál es el nivel de autonomía de lo colectivo. Entonces, cuando la compañera Marta habla de la capacidad del pensamiento frente a una noticia, frente a una situación cualquiera que se nos presenta, entonces uno podría decir que también debemos tener la capacidad de analizar, la capacidad de pensar y racionalizar cierta información que nos llega, que puede ser una información no necesariamente correcta, ¿no? Puede ser que es una información con una doble intencionalidad. Y nosotros entonces como organización social o como organizaciones sociales deberíamos tener la capacidad y la autonomía de pensamiento, ¿no? Para poder decir si lo que estamos escuchando, lo que nos están presentando como resultado, como análisis, como una situación particular como una situación particular, que nosotros podamos decir sí,
Tiene lógica, tiene sentido, es razonable, ¿verdad? Bueno. Continuemos entonces ya con el concepto de que lo colectivo, ¿verdad? Que es lo que nos, digamos, por donde más se orienta es todas esas temáticas que hemos trabajado, para decir entonces, bueno, aquí pasó algo y es que no sé, creo que no cambié la diapositiva. Y ahora sí. Entonces, perdón, me devuelvo un momento acá porque sí hacía falta un tema acá. Entonces, la dimensión social y lo colectivo también no es algo amorfo ni es algo que se dé porque sí, sino que el concepto de lo colectivo también atañe generalmente que hay un objetivo común y las personas se reúnen porque hay generalmente una necesidad que nos dice agrupémonos. Hay una necesidad particular o hay un objetivo que queremos construir que nos dice vale la pena que conformemos este colectivo, ¿no? Entonces, en referencia al tema de los sindicatos, de las fábricas y demás, y de las cooperativas, entonces todas, si lo miramos rápidamente, ¿verdad? Podríamos decir que cada una tiene un objetivo y tiene una finalidad. Entonces, la asociatividad y la dimensión social y lo colectivo siempre tienen un referente en términos de cuál es el propósito que queremos construir. Ese es un elemento clave desde lo colectivo. Cada una de las organizaciones que están aquí hoy representadas tienen una intencionalidad. Si somos una cooperativa, si somos una asociación gremial, si somos un grupo de campesinos organizados, ¿verdad? Si somos bueno, no sé qué otras organizaciones hay aquí presentes para que me ayuden. Pero cada organización, conclusión, tiene un objetivo. Pero no tiene un objetivo a título personal, sino que tiene un objetivo a título colectivo. Ya en parte lo había dicho hace un momento, ¿verdad? El sindicato, las comunidades LGTBIQ+, muchas gracias, se me estaba olvidando. Gracias. Cada una de esas colectividades, entonces, también se va agrupando, se va aglutinando porque hay un interés común. Porque estamos en la búsqueda de un resultado para esa colectividad. Entonces uno podría decir que eternamente nos podríamos quedar así, ¿verdad? Sindicatos por una parte, las fábricas por otro, las cooperativas por otro, la liga de campesinos por otro, ¿verdad? Y cada uno intenta resolver su problemática particular. Resulta que no alcanza. No alcanza que el sindicato tenga claro qué quiere hacer, defender los derechos de los trabajadores. No alcanza con que la cooperativa diga que es una cooperativa de producción de lácteos, de transformación de alimentos, y nosotros vamos a resolver aquí la necesidad económica de 100 personas o de 100 asociados o de 500 asociados. ¿Por qué no alcanza? Porque aunque somos colectivos, fíjense, tengan cuidado de la paradoja que voy a plantear, ¿no? Aunque somos colectivos, seguimos siendo individuos. Suena extraño, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos siendo individuos? Porque si cada uno trabaja solamente por su pedazo, pues vamos a estar siempre en una especie de círculo vicioso, ¿verdad? La cooperativa crece, ha mejorado, antes éramos 500 asociados, ahora somos 5,000, sí, pero hay otras problemáticas que siguen intactas, que no se han mejorado. Ya vamos a ver de qué problemáticas les estoy hablando. Los sindicatos que hoy están en un proceso casi que de extinción, ¿no? También uno podría decir, no, pues ya para qué habla de sindicatos, Carlos, y eso ya ni existe. Bueno, pero lo que quiero dar a entender acá es que cada uno de esos grupos o colectivos tienen un interés común, pero no es suficiente para construir ya toda una sociedad con otra visión del mundo y con otra visión de hacer las cosas, ¿no? Y si nos quedamos ahí otros 200 años, pues es posible que no avancemos suficientemente. Entonces viene el concepto, como estamos hablando de autonomía social, entonces, ¿qué es lo que nos permitiría que como sociedad, cada una de esas expresiones que acabamos de ver, y podríamos nombrar otras 40 más seguramente, pero podríamos entonces decirnos y cuál es la autonomía desde lo social que tenemos que construir? O ya está construida, Carlos, eso ya no hay que cambiarlo. O es posible que sí haya que hacer cambios todavía, ¿verdad? Entonces, la autonomía social se construye también en la medida que es un proceso.
No hay ningún tipo de posibilidad de que hagamos autonomía desde lo social, pensando que la cooperativa tiene la razón, que la asociación, que el sindicato, sí, que los colectivos, ay, se me fue la palabra, los colectivos LGBTQ más, no. Cada uno individualmente, reitero, no va a resolver un problema social en su conjunto, ¿no? Entonces, un elemento clave de cómo lograr la autonomía social es reconocer al otro, reconocer a los otros. Este ejercicio que estamos haciendo hoy, las 57 personas que quedamos representando a sus organizaciones, está planteando, por ejemplo, que no es lo mismo Trahuilca, que no es lo mismo que una asociación de campesinos, que no es lo mismo de una cooperativa dedicada al tema agrícola exclusivamente a una asociación, ¿verdad? Esas particularidades son las que también nos van a permitir reconocernos cuando nos encontramos, que es el ejercicio que estamos haciendo hoy acá y todo este ejercicio del diplomado, ¿verdad? Reconocer a otros, saber que hay otros que también están haciendo una serie de actividades desde lo social, desde lo económico, desde lo político, que están haciendo un trabajo. ¿Para qué nos va a servir reconocernos y por qué podemos hablar entonces de autonomía social? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero como este es un proceso que se construye, entonces significa que cuando reconocemos a los otros, debemos generar un estado de escucha, de respeto, de búsquedas y decisiones compartidas. ¿Cuándo pueden haber decisiones compartidas? Cuando empezamos a construir objetivos comunes. Ya no es solamente el objetivo de la cooperativa, ya no es solamente el objetivo del sindicato, sino que empezamos a encontrar tenemos unos puntos de encuentro entre el colectivo, entre el sindicato, entre la cooperativa, entre la asociación, entre la Liga de Campesinos, los colectivos LGTBIQ+, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando tenemos la capacidad de reconocernos todos como integrantes de una sociedad, entonces estamos empezando a construir una propuesta realmente de transformación y de cambio, ¿verdad? Porque cuando nos encontramos con los otros, aprendemos del otro. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que hay otras maneras de ver la vida y que hay otros puntos de vista. Entonces eso significa que cuando nos encontramos con las demás organizaciones, generamos un proceso de transformación de las relaciones, de las conductas que tenemos inclusive con el mismo entorno y entre nosotros mismos como sociedad. Esa digamos, es la parte más interesante de poder construir, inclusive lo voy a hacer en un término que no aparece aquí, pero es la posibilidad de construir poder también social cuando encontramos a los otros y sabemos que podemos construir una propuesta colectiva común. La creación de redes, ¿verdad? La creación de redes que uno pensaría que es déjeme su teléfono, déjeme sus contactos y armemos un listado aquí donde aparezcan 200 organizaciones. Ya armamos la red. No es suficiente, ¿no? Sí, está mal listado de los contactos, pero eso no quiere decir que ya haya armada una red real, ¿no? Pero sí podemos ir construyendo acciones colectivas que vayan precisamente generando también un movimiento social. En ese momento ya podemos decir que ahora sí estamos avanzando, ¿verdad? En un proceso de transformación y en un proceso de autonomía también desde lo social. Porque no decide la cooperativa, no decide la Liga de Campesinos, sino que decidimos todos en torno a problemáticas comunes. Cuidado porque todo no es exactamente igual, ¿no? Hay problemáticas que las vamos a poder construir de manera colectiva. Hay otras que no serán necesariamente reivindicaciones de todo el grupo social, ¿verdad? Pero lo que vamos a buscar acá para construir redes y para hacer acciones y movimiento social es cuando encontramos unos puntos de acuerdo entre todos. Y eso es lo que va a permitir empezar este proceso cualitativo de construir autonomía. Y a continuación, entonces, si hablamos de autonomía y hablamos de autogobierno, ya dijimos que la expresión o la palabra auto significa por sí mismo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que construir autonomía comunitaria, por ejemplo, que es la expresión concreta que nos pone la temática que nos aborda el día de hoy, pues entonces, ¿qué será esa posibilidad de construcción de autonomía? Comunitaria, social, colectiva. Podemos ponerle esos otros adjetivos, pero no nos cambia la esencia del planteamiento. Y es que es
la necesidad también que tenemos de buscar un nuevo relacionamiento como sociedad. Lo que hemos venido teniendo hasta ahora, ¿verdad? Son grupos atomizados, algunos que dicen que quieren cambio, otros que dicen que no hay nada que cambiar, ¿verdad? Otros que dicen que sí se puede cambiar, pero eso es demasiado esfuerzo, entonces mejor quedémonos así, pues, o sea, una situación de indecisión, ¿verdad? O de indiferencia también podría ser. Alguien podría decir, pues las cosas están mal y estamos en una situación muy difícil en el país y en el mundo. Fíjense que por ahora ya hay otra guerra. Hace como un año hay una guerra por allá en Ucrania, en Rusia, no sé qué. Ahora no, ahora que hay otra guerra nueva por allá entre Palestina e Israel, ¿verdad? Eso nada cambia, eso todo es igual. Entonces, hablar de autonomía comunitaria significa que nosotros sí tenemos, o hay una propuesta, ¿no? De construir nuevas relaciones como sociedad, ¿verdad? ¿Y cómo se construyen esas nuevas relaciones de sociedad, de posibilidad de encontrarnos entre todos? Partiendo de que hay un contexto básico en el cual nos movemos todos, llamado territorio. Pero nos vamos a quedar en el territorio toda la vida, Carlos. No necesariamente, ¿verdad? El territorio es nuestro escenario común. Cuando hablamos de territorio, alguien que me ayude. ¿Qué puede ser? ¿Quién me da un ejemplo de territorio? Porque ya también aquí los estoy aburriendo yo hablando solo. ¿Quién me puede dar un ejemplo de territorio? John Llano levantó la mano. Uy, me salió en verso. Desde los derechos humanos y el manejo de las orientaciones sexuales, también tomamos el territorio desde lo que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio. Es el primer lugar donde empezamos a hacer acción. Nuestro cuerpo como primer territorio. Bueno, y volveríamos al primer punto que hablamos de lo individual, ¿verdad? O sea, de lo individual que tenemos pensamiento, sentimiento y acción. Vale, muchas gracias. Adelante, compañero John Edward. No, José. No José, sino José. José Tafur. Adelante, compañero. ¿Compañero? ¿Compañero José levantó la mano? Bueno, si resuelve su problema de audio, me avisa, no hay inconveniente y planteamos. Un ejemplo de territorio, ya dijimos, bueno, está muy chévere ese primer ejemplo. El primer territorio podríamos ser nosotros como individuos, ¿verdad? Pero los territorios también podríamos decir que son el barrio, ¿cierto? La comunidad, ya no solamente el barrio, sino la comuna. En algunas partes se habla de comuna, en otras se habla de localidades. Esos son ejemplos de territorio. Un municipio podría ser un territorio. Todo un departamento o una región podría ser otro territorio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que la autonomía... Espacios que compartimos en común. Compañero John, muchas gracias. Espacio que compartimos en común. Vale, muchas gracias. Entonces, ese espacio que compartimos en común, reitero, puede ser el barrio, puede ser la misma empresa, si estamos en una empresa, es la cooperativa misma, ¿verdad? Podría ser el colegio, la escuela, la universidad. Eso de una u otra manera se convierten en territorios, como el compañero lo acaba de decir, porque son los espacios comunes en términos geográficos donde nosotros como colectivo y como individuo desarrollamos nuestra actividad del día. Es en el barrio, ¿por qué? Pues porque es donde vivimos, tenemos nuestro domicilio y demás, ¿verdad? En la cooperativa porque es el punto de encuentro, porque es donde trabajamos, porque es donde nos encontramos como asociados. Los campesinos organizados en la Liga de Campesinos, pues porque nuestro territorio son los pequeños fundos que tenemos donde hacemos nuestra actividad agrícola o porque tenemos una finca comunitaria, etcétera. Cada uno de esos aspectos lo podemos marcar como nuestro territorio porque es un espacio de intercambio, ¿verdad? Entonces, allí es donde tenemos que empezar a construir esa propuesta de encuentro primero que todo, y esa propuesta de encuentro debe plantearnos entonces por qué debemos construir autonomía social, comunitaria, colectiva. Levantó la mano alguien más, pero ya me perdí, no sé quién levantó la mano, adelante.
Carlos, John Señor. Eduardo. No, pues, una cosa simple, pero de una importancia grande a propósito de la autonomía de los territorios. A modo de ejemplo también, como lo han expresado los otros compañeros, es por ejemplo las embajadas. Las embajadas contienen una autonomía soberana, aunque no están en su territorio original, ese territorio que digamos está delimitado por una estructura física, es un territorio de autonomía de ese país, y ahí no puede meterse absolutamente nadie en la injerencia autónoma de ese país, para poner un ejemplo. Ok, vale, compañero John. Ok, bueno. Digamos que la diferencia frente a la embajada es que cuando hablamos de territorio es esa posibilidad donde hay grupos sociales que se pueden encontrar, que confluyen, ¿verdad?, en ese espacio geográfico, y que desde ese espacio geográfico construyen relaciones, ¿no?, sociales, económicas, políticas. Pero ¿por qué hablamos de reconfiguración del territorio? Porque si miramos 30 o 40 años atrás, territorio se decía que era el país, que era Colombia, ¿no?, como estado. El territorio era el municipio y el territorio era el departamento. Ya, listo, ahí está el territorio. Pero hoy estamos diciendo que hay una nueva manera de ver el relacionamiento entre las personas, entre la sociedad del común, ¿verdad?, como cada uno de nosotros, y los sistemas de gobierno que cada uno de esos espacios tiene, ¿verdad? Entonces, antes que decía, no, pues el alcalde mandó, el presidente ordenó, el gobernador decidió. Hoy, en esta nueva etapa en la que está la sociedad, estamos diciendo que no es solamente por una ley marco, que no es por la decisión de un grupo de personas, sino que hoy el territorio significa que es un espacio vivo, es un espacio dinámico donde los diferentes componentes que están inmersos en ese territorio, como expresiones vivas de organización de la sociedad, tienen una necesidad y tienen un nivel de importancia en la participación. Esa es la diferencia de lo que éramos 40 o 50 años atrás. No sé si me estoy haciendo entender, ya me está acabando el tiempo, pero para plantear que hoy el territorio se vuelve entonces un espacio dinámico y un espacio de relacionamiento, pero también de construcción, ¿se acuerdan que lo vieron este fin de semana? De construcción de gobernanza, de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que haber participación directa de todos nosotros, que es lo que se está construyendo. Diría yo que todavía no se da en su real dimensión, pero es lo que se está construyendo. Por eso ya el territorio, y hablar de reconfiguración del territorio, se ha vuelto un concepto social, político, muy importante, antropológico inclusive muy importante. Alguien me había levantado la mano, qué pena, compañera, creo que alguien había levantado la mano. Adelante. ¿No? Discúlpeme, compañera, qué pena. Y lo que estamos diciendo para finalizar esta parte entonces es que el territorio como un escenario nacional, un escenario natural de la sociedad, ¿verdad?, donde nos encontramos con la institucionalidad, con la institucionalidad, mejor dicho. Entonces nos planteamos en referencia a que tenemos unas necesidades comunes, que ya no es la necesidad del alcalde, que ya no es la necesidad del presidente, sino que las necesidades son constantes y sonantes desde el territorio, porque nosotros, como cada uno de los colectivos que estamos en territorio, somos los que lo vivimos, somos los que lo sentimos, pero también los que construimos una propuesta alternativa de realidad y de una posible sociedad mejor, ¿no? Entonces, ahí es cuando aparece el concepto de que construimos autonomía como proceso social, como proceso político, y construimos autonomía cuando sabemos que el territorio es el escenario natural donde converge, aunque sean pequeños, pero donde converge precisamente sociedad-gobierno, ¿verdad? Para dejar allí esa parte del tema. Reitero, cada uno de estos temas nos da como para muchas más opciones de discusión. Y en ese concepto de lo que significa hoy ese nuevo enfoque, digámoslo, de lo que significa el territorio,
¿verdad? Donde confluyen todas las fuerzas vivas de una sociedad y que ya no somos amor, no somos una sociedad en masa y amorfa, sino que hay unas características y hay unas cualidades de esos diferentes grupos sociales que la componen. Entonces aparece un concepto también que no es novedoso, pero que se viene construyendo en estos últimos tiempos, ¿no? Y es hablar del tema de prevención de las violencias que se dan también en esa construcción de territorio, ¿no? O en esas territorialidades que hoy tienen una nueva concepción. ¿Y por qué hay que hablar de violencia? ¿O por qué aparece la palabra violencias, no? Y la palabra violencia también tendría aquí muchas definiciones desde las cuales la podríamos abordar. Pero para hablar de manera breve y precisa en el tema, podríamos decir que se genera violencia en la medida en que como sociedad, hoy desafortunadamente tenemos que decir que todavía tenemos unas diferencias sociales, como lo podemos ver en la diapositiva, bastante profundas. Y esas diferencias sociales, aunque uno no lo siente tan al detalle, en algunos territorios se notan más que en otros, pero generan ciertos niveles de violencia. ¿Y esos niveles de violencia qué significan? Que en cada territorio hay una serie de actores donde unos quieren imponer, ¿cierto?, su poder y su fuerza sobre otros. ¿Con qué intencionalidad? Con la intencionalidad de sacar el mayor beneficio y los mayores intereses para cada uno de esos grupos particulares. O sea que ese no es el concepto de autonomía y de gobierno que queremos desarrollar, ¿verdad? Porque aquí lo que el planteamiento tradicional es, aquí hay unos grupos que entre más poder económico, entre más fuerza tengan, pues son los que más quieren ganar. El resto verá cómo resuelve sus problemas particulares, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que estamos diciendo que esas diferencias sociales que no están resueltas aún, ¿verdad? Significa entonces que una primera posibilidad es imponer. Algo así como que el que es pobre y los que son ricos y el resto se fregó. Pero esas diferencias generan muchos tipos de violencia. Entonces generan, generan violencia económica. Unos tienen más, otros tienen menos y otros no tienen nada, ¿verdad? Generan violencia desde el punto de vista de las oportunidades. Ejemplo, los jóvenes, ¿no? Entonces, hay unos grupos que no tienen posibilidad ni de educación, ni tienen posibilidades de trabajo, ni tienen posibilidades de empleo, etcétera, ni de generar una propuesta, como lo vimos en la primera diapositiva, de desarrollarse libremente en términos de su capacidad individual, ¿no? Quiere ser médico, pero no hay cómo porque el sistema educativo no existe. Entonces, esto de una u otra manera genera diferentes tipos de violencias que no son necesariamente la violencia física, que es la que más nosotros conocemos en un país como Colombia, ¿no? Pero entonces, en base a este primer concepto de que las diferencias marcan diferentes tipos de violencia, entonces vamos a encontrar precisamente que una de las tareas que tenemos nosotros dentro de cada una de nuestras organizaciones sería cómo nosotros somos actores vivos y directos en la prevención de las violencias. Hoy el Estado, por ejemplo, tiene una herramienta que la llaman interseccionalidad, así un nombre todo particular y todo rimbombante, ¿no? Que plantea que hay una herramienta, por ejemplo, la está utilizando el DANE hoy, para hacer un análisis poblacional, ¿no? Donde se miran efectivamente cuáles son las desigualdades que tienen los grupos poblacionales, a sabiendas que ya dijimos que no somos una masa amorfa, sino que la sociedad tiene diferentes grupos que la componen y cada uno tiene unas particularidades, ¿no? Entonces, la interseccionalidad significa que es una herramienta que permite analizar para el Estado, para el gobierno, ¿no? Permite analizar que hay diferencias desde lo étnico, desde el género, la discapacidad, ¿cierto? Cada uno de esos grupos poblacionales tiene unas diferencias particulares y esas diferencias hay que tenerlas en cuenta a la hora precisamente de generar una propuesta de gobierno, una propuesta de desarrollo como sociedad. Si tenemos en cuenta que no todos somos iguales, esa es la primera condición que nosotros desde nuestras organizaciones debemos empezar a trabajar por que efectivamente, no solo por visibilizarlas, sino porque efectivamente podamos dar opciones de alternativas, ¿no? Reitero, desde los grupos étnicos, desde la perspectiva de género,
la discapacidad, los jóvenes, los viejos, que no quedó ahí en la diapositiva, pero podríamos plantearlos también en la condición de que son grupos con unas particularidades y hay que trabajar por ellos, ¿no? Para prevenir las violencias necesitamos entonces crear protocolos, ya existen muchos, ¿no? Protocolos frente a la violencia contra la mujer, frente a la violencia que se da en los colegios, en las instituciones educativas, etcétera, ¿no? Políticas y marco legal, que lo veíamos en el punto anterior. También tenemos un marco legal muy enriquecedor, muy enriquecido, perdón, ¿verdad? Que de pronto no necesariamente lo que necesitamos son más leyes, sino la aplicabilidad de las mismas. Tenemos que luchar y pelear por las barreras y los accesos a los sistemas judiciales, que también son una barrera fundamental en términos de reducción de la violencia, ¿no? Entonces, ponemos la demanda de ejemplo de una mujer que ha tenido que ha sido violentada, pero el sistema judicial no es un sistema judicial que esté precisamente orientado y con una capacidad de decisión frente a cómo resolvemos la problemática de la violencia en la mujer o la problemática de la violencia de las comunidades LGTBIQ+, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque hay barreras. Servicios de apoyo y atención que hoy hay en todo Colombia, ¿no? No sé si en todas las partes se ve de la misma manera, pero se conoce, por ejemplo, un programa que es el de apoyo y atención que se llama las líneas púrpura, ¿no? O la línea púrpura, donde uno puede, en el caso de las mujeres, se puede allí hacer muchísimos tipos de denuncias cuando uno vea alguna manifestación de violencia frente a la mujer, pero siguen haciendo falta muy seguramente otros tipos de programas, hacen falta más programas de atención y prevención de toda estas violencias que se han generado, sobre todo en los últimos tiempos con este tema de la modernidad. Construcción y divulgación y ejecución de protocolos. Entonces, conclusión, lo que queremos decir acá de esta manera muy breve es que esas diferentes expresiones de violencia, porque no hay una única violencia, ¿no? Hay diferentes tipos de violencia dentro de esta sociedad, pero la importancia de nuestras organizaciones también es empezar a tener claro unos objetivos y unas líneas de acción para prevenirla, para capacitar también, ¿no? La prevención se hace también desde la capacitación y desde la educación, desde la formación. Y no vamos a decir que no, desde las leyes, ¿no? Ya hay toda una política, hay un marco legal, hay una normatividad que tendríamos que tratar de que efectivamente sea mucho más expedita, que permite efectivamente que las leyes se cumplen, ¿no? Se cumplan. A veces también las leyes sin embargo, no son garantía de que se pueda cumplir y que se pueda hacer justicia. Por eso se habla de las barreras que está planteado allí, ¿no? De generar mejores y mayores mecanismos de apoyo y atención, ¿no? Reitero, para las mujeres, pero también para los diversos grupos que tenemos que hacen parte de la construcción de sociedad en cada territorio. Y también hay que divulgarlos. Hay veces que hay cosas que uno no sabe, ¿no? Y hay veces también uno, como implicado en una situación particular, no sabe cómo resolverla porque no conocemos. Entonces eso también hay que divulgar y construir nuevos protocolos si son necesarios o divulgar los existentes. Compañero John Edward. No, que había levantado la mano, creo. No, Carlos, no. Ah, bueno, señor. Ok, perfecto. Bueno. Conclusión, compañero, lo que queríamos plantearles hoy de esta manera muy breve y digamos en unas pequeñas píldoras, es que para hablar de gobernanza, autogobierno, como fueron los elementos, volvámonos a la primera diapositiva para ver dónde estaba la parte de las temáticas, ¿verdad? En esta número 2, el camino del buen gobierno, autonomía y autogobierno significa la construcción desde las organizaciones que hoy componen la sociedad, que ya sabemos que no es una sociedad amorfa, sino que tenemos muchísimos tipos de grupos de interés, ¿verdad? Y en la medida en que podamos construir desde cada uno de ellos y podamos construir una posibilidad de territorio, por construir una posibilidad de gobernanza, en la medida en que nos encontremos con otros grupos y podamos construir intereses y objetivos comunes, vamos poco a poco, de verdad, convirtiéndonos
y teniendo la capacidad del autogobierno, ¿verdad? De esa capacidad de decidir por nosotros mismos, ya no a título individual, sino de manera colectiva. Y que necesitaríamos entonces seguir construyendo una nueva relación y un nuevo relacionamiento mejor entre la sociedad civil y entre los diferentes sistemas de gobierno que tenemos, ya sea tanto en lo local, en lo regional, en lo nacional. Pero se construye desde el territorio. Y estas son parte de las tareas que nos quedan, a sabiendas de que la manera de crear autonomía y autogobierno parte precisamente de una construcción colectiva. Pero esa construcción colectiva es con las otras organizaciones. Ya no es solamente mi organización la que hace muchos trabajos en la comunidad y vamos siendo vanguardia. Eso es importante, no estamos diciendo que no. Pero en la medida que podamos irnos encontrando con las otras organizaciones, tendríamos una mayor capacidad de acción y podemos ir construyendo efectivamente ese camino de buen gobierno y de autonomía y de autogobierno. Ese era el tema de hoy, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos. Ahora, si alguien quiere cerrar. Gracias, muy formal. Pues yo sí quisiera hacer como un apunte final. Eso, por favor, muchísimas ayúdenme gracias, ahí. profe, por la intervención. Creo que todos los compañeros pues están muy contentos por su intervención el día de hoy. Vuelvo y lo repito. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Adelante, compañero, ayúdenos con el cierre. Sí, a mediados de septiembre tuvimos la primera convención nacional de LGTBIQ+, fue una juntanza, y allá pudimos ver la importancia de lo que es la intersectorialidad, o sea, la forma en cómo nosotros como comunidades nos relacionamos con el gobierno, en las mesas de trabajo, en los comités sociales, y que muchas veces no ocupamos esos espacios. Yo puedo decir que aquí en Ibagué pueden haber comités de mujer, comité de ambiente, donde hay un espacio para la comunidad LGBTI y no lo estamos ocupando. Entonces hay que aprender a reconocer los espacios para ocuparlos. Segundo, hay que tener muy claro que esa intersectorialidad también tiene que ver mucho con la forma en cómo están de cuidarnos de esos protocolos, pero no solamente el hecho de tenerlos, sino de divulgarlos al interior de la comunidad con unos enfoques. Hay un enfoque de género, hay un enfoque de sostenibilidad, hay un enfoque de sectores, hay un enfoque de poblaciones. Todo lo que hagamos en construcción de proyectos tiene que tener los enfoques que cada una de los conjuntos, cooperativas, asociaciones, pues tienen de acuerdo a sus poblaciones, a sus necesidades. Y aparte de eso, tenemos que tener unos grupos de veeduría de que las cosas que nosotros proyectemos y que se pongan en esa intersectorialidad realmente se cumplan, se vigilen, se haga un seguimiento. No solamente es colocarlos ahí y a ver cómo nos relacionamos, sino que debe haber una veeduría de las cosas que proponemos, porque si no, pues muchas veces nos quejamos, pero no buscamos las soluciones, o si tenemos las soluciones, no tenemos los espacios de cómo hacerlo legales, y todo debe tener una veeduría como sectores solidarios. Y lo otro muy importante son los canales de comunicación, porque muchas veces los proyectos están, las leyes están, las propuestas están, todo está ahí, pero los canales de información son nulos, son malos, son negativos. Nos llegan a nosotros información que no compartimos con nuestras comunidades, no sabemos cómo hablar con el Estado, no sabemos cómo hablar con otras cooperativas, no sabemos cómo hablar a través de una página, de buscar canales de información, de dónde colocar una queja, de cómo hacerse. Entonces, esa capacidad de comunicación no es solamente el frente a frente y saludarnos, sino todos estos medios que nos dan herramientas para comunicarlos, debemos aprenderlos para tener una comunicación asertiva. Ese sería como mi aporte final. Y muchas gracias por todo lo expuesto hoy, Carlos. Gracias. Bueno, a ustedes también, muchas gracias. Pues el espacio de verdad que es muy pequeñito, muy corto, y el tiempo como siempre nos traiciona. Muchas gracias por los aportes. Ojalá, como ustedes lo dicen allá, podamos hacer un conversatorio un poco más amplio en otro momento. De nuevo, agradecerles infinitamente por su participación. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor. A usted, profesor, muchas gracias. Gracias. Bueno, profesor, muchas gracias. Un comercial. Ahí estamos. Chao, chao. Adelante con el comercial. Ecuador 0, Colombia 0.
Ay, yo te iba a preguntar cómo íbamos. Vale. Lucho se comió el penalti. Con un ojo en el computador y con otro en la pantalla del televisor. ¿No? Y le anularon un gol. Y le anularon un gol a Colombia. No. Bueno. Feliz noche para todos. Gracias y como siempre, gracias. Nos vemos el viernes Deportivo. en Viena y Ibagué. Asociativismo Deportivo. Gracias. Feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Linda, ¿querías decirnos algo? Había levantado la mano. No, ya gracias, muy amable. Sí. Nos vemos el viernes. Claro que sí.